Las cartas y toda la historia de Gundam, pues tenían First Contact, se podría resumir a el inicio de la saga de Win, todo lo que conllevó esa saga para la historia de Gundam. El arte es una referencia claramente a esa primera, ¿cómo decirlo? Esa primera vez que nos embarcamos en la aventura de Win. Ya la carta en sí, sí la veo un poco rota, porque el tener siempre los set sources es muy bueno para tener más formas de jugar. Por ejemplo, si tú inicias y, por ejemplo, segundo turno tuyo, tenés 3 sources, ya con esa tenés prácticamente 4, empezás más diferente y ya te podría decir que está un poquito rotica, un poquito nada más. Sí, pero mírale el lado negativo. Gundam es un juego de velocidad, es un juego que está pensado de rounds de 20 minutos. Vas a gastar 3 recursos para ganar un recurso adicional. Y si sos de buenas y esa No, pero está ese en es tu burst, shield, ese es burst. Ah, no, sí, es los dos. los dos te dan un recurso. Uno te da un recurso extra, el otro te da un recurso No, por normal. eso, pero yo hablo más por el burst, porque el burst te da el recurso extra. Exacto, y no es un recurso perecedero. Ese es el yunque que dicen, ese es el yunque De la beta. de esta beta. Dicen que esta carta o salva patria o pierde patria. o pierde patria, porque es que son 3 recursos en un juego de tope 10. Estás perdiendo la oportunidad de jugar una unidad y un piloto para... Para ganar otro Exorcist. Pero piénsalo más que todo, o sea, esta carta se utiliza más que todo para late, para ya cuando tengas tu línea de pilotos, tu línea de Gundam. ¿Qué pasa con esta carta? Su efecto burst, obviamente nadie lo niega, es uno de los mejores bursts que puede tener Gundam. Porque Sí. el darte ese source extra te da una infinidad de jugadas y un death breakdown y lo bonito. ¿Qué pasa? Si te das de cuenta, la carta, si tú la usas para un momento determinado de mid-game, por ejemplo, tú tienes 3 unidades, te hace falta y por ejemplo gastas 3 recursos. Bueno, recurso 1, por ejemplo, tenés 6 recursos. Sí. Gastas 3, tenés un Air Sources y dejas el Air Sources ahí. O sea, el Air Sources, la idea es mantenerlos ahí hasta el momento indicado. Porque los Air Sources básicamente son una forma de que tú des la vuelta a una partida. Sí, pero también los Exorcers son azúcar. Te están volviendo, te están subiendo el nivel de la mano a cambio de que cuando los perdas volvás a estar en tus recursos naturales. Y Es ya una en- cosa muy difícil de es nada, explicar. exacto, pero y ya en lo que va de la escena, el primer contacto es Ririna, creo que se llama Ririna en español, Sí. dándole una carta de cumpleaños a Guy, y Guy la rompe y le dice al oído: te odio con todo mi corazón y te mataré. Es el antihéroe. La antítesis de todo lo que pueda pasar en eso. Sí. Exacto, para que al final el anime termina con la misma escena, la misma carta Y la misma pelea. y lo mismo, y ella se va por un lado, él se va por el otro, y pero ambos quedaron como enemigos del mundo y aliados de nadie. Entonces, eso sí no me gustó porque pues se notaba que desde el principio pues iba a ser la cierta historia de se odian, pero al final van a terminar queriéndose y al final tú ves que de verdad se odian. Pero aún así terminaron de amigos, pero no pueden estar juntos Pueden porque estar ambos juntos, pero representan. un diferente estado, diferentes Exacto. ideologías. Cambio, hablemos De Yuel. de Yuel Yuruk. En el anime estamos hablando de la resurrección del bully. El bully que el mundo lo patea y... Que Bueno, el típico que me hicieron daño en mi infancia, ahora voy a destruir el mundo. Me hicieron tanto daño que ahora quiero destruir el mundo. O típico, estoy obsesionado con la fuerza, estoy obsesionado con tener poder. sí, pero vos ves que cuando avanzó la trama y la Tierra le declara la guerra al espacio, muestran que él es el rey sin tierra. Él es el rey él es el líder de la compañía en una guerra en la que no tiene recursos, en la que él ya
puede ser un héroe, puede pero no ser. hay para, pero no hay para qué, pero no hay con qué redimirlo redimirlo. de esa. O sea, él se podría decir que es un héroe, un villano de una historia mal contada. Porque pues si te das Sí, no, cuenta de eso. y ya hablando de la carta, hay críticas Dividida, pesadas ¿verdad? de ella. O sea, Léeme la carta. si tu oponente tiene 8 o más cartas en la mano, esta unidad tía no puede atacar ese turno. Es un yunque. Es un yunque por un 1, es un piloto 1-1 el cual se engorda cuando si el oponente está atascado. El oponente no va a estar atascado. Durante la beta y los demodex en Miami y en Kuala Lumpur lo mostraron. Llegar a 8 cartas en la mano es difícil. Es básicamente. Es como que te fue muy bien, pero a la vez no gastar, o sea, es como que las personas, el típico mazo que es una mula que empieza ahí, pone blockers, empieza a dejar mulas, deja unidades, pero si te das de cuenta en Gundam, solamente el hecho de tener 10 cartas, que obviamente si tienes más de 10 Toca descartar, toca pero son descartar, 8. pero teniendo, o sea, tenés una brecha de 8 a 10 para que este efecto funcione. Ajá. Pero el problema es que el otro, él se va a activar, obvio, pero no puede atacar. O sea, es como que en beneficio y ganancia no te va a servir para nada. Exacto. Lo otro es que es un nivel 3 de coste 1. Un nivel 3 es segundo turno del primer El jugador primer jugador con Exorcers. con Exorcers o segundo turno del segundo jugador, porque él empieza con 2 Exorcers y es un 1-1. No le da, Un level 3-1. no le da más fuerza, no le da empuje no, o sea, a su unidad. O sea, siéndote muy sincero, para iniciar es muy malo. Él tiene que que haber tener mucho soporte en ese primer sobre para. O sea, tiene que haber un deck azul, que pues supongo que azul es el que... Él o sea, es azul. Tiene que ser un deck que robe mucho. O sea, para un meta donde Gundam ya empiece a robar mucho, ya tenga ese coso de que, bueno, robo 2, robo 1. Sí serviría, pero para este momento que pues llegar a así muchos 7 cartas en mano es muy difícil. Sí. Entonces no... Se usaría, sí, tal vez, para algunos momentos, pero se usaría uno y para late, o sea, si te sale en primera mano es un ladrillo ahí en la mano. Sí, y hablemos que que en ese momento él no tiene linkeo. No. Él puede. Academy. Dígame usted de dónde sale una Academy. No, ninguno de. No, o sea, hay varios Academy, units que son Academy para volverse Link, pero él no buenos, tiene. Pero no tiene Exacto. unidad propia, o sea, Exacto. él es... No, y ninguna de las unidades Academy Se usa. le va o le viene con un +1/+1. Necesitan un poquitico más de fuerza para pelear con O el sea, resto del beta. Que está. Para el beta no está bueno, tal vez para el futuro, cuando Exacto, salgan las cosas es bueno. es que esas son las cartas que o se salvan o se friegan cuando salga la Siéndote primera muy edición. sincero, yo creo que más fácil se friega. Hablemos ya de la tercera carta. Side 7. El peor base posible. Léelo y. Agrega un chill a tu mano y deploy, agrega un chill a tu mano. Sí. Y main restea la base, agrega una unidad aliada y recupera 1 de HP. Te está escapando de un buen. Te está escapando de un buen escudo inicial que tiene 5 de HP O sea, para jugarlo a él. Si te sale de bursteo, no te estás ayudando, te estás. O sea, esta carta es el sinónimo de no es buena iniciar. No es buena iniciar, porque siéndote muy sincero, Sai te quita. Sai, primeramente, burstea si sale en los escudos, burstea, se activa y te roba otro escudo. O sea, ahí ya perdiste 2 escudos y te sale un shield de 4 de HP. Exacto. Recuperar HP, bueno, puede servirte para un mazo que intente aguantar mucho, pero para Y que este tenga momento, unidades pesadas que requieran mantenimiento.
pero para este momento no lo veo tan útil. Está bueno el frame del anime, obviamente, pues. Sí, no, en cuanto a lo que es la carta, que es Side 7, el inicio de la guerra, de Gundam, el primer ataque terrorista que definió la guerra del espacio contra la Tierra, bueno, no el espacio contra la Tierra, Xenon contra la Federación. Una batalla bélica de ideales. No, es que ni siquiera fue una batalla, fue un ataque terrorista porque No sé. entraron a Side 7, entraron a Side 7, empezaron a destruir todo y se retiraron cuando vieron que había. Eso es una táctica de guerra, o sea, ir a hacer un destrozo, volquetear todo para que todo empiece a moverse y ya retirarse. Sí, no, Suansu, el que ataca primero ataca 2 veces, pero no ataca una tercera. Pero también es esa historia de que Amuro Rey es motivado a unirse a la guerra, porque ya su hogar es destruido, no quedó nada de Side 7. Básicamente es un punto de inflexión del anime y muy buen punto de inflexión, la verdad. Y en ese tiempo que pues digamos que no estaba muy bien visto esos tipos de cosas. Ajá. Entonces sí. Pero sí, hablando de la carta, sí, no, para este momento es muy... No, porque todos los Bays te quitan un escudo cuando los desploteas, pero este es una mala base. Para lo que tú quieres siendo una base, no es la mejor. Exacto. Y para este momento del juego, que pues las unidades son más de rapidez, intentar mantener la unidad más que todo el mayor tiempo posible, que la base te ayude un poco. Pero solamente quitarte la EX base ya es muy... No, si ya te quitaste la EX base, ya las cosas se pusieron serias. Sí. Pero si vos jugas la carta por voluntad propia, te está escapando una cosa mejor. Porque hay bases que tienen, las otras bases tienen más vida, otras bases hacen un efecto muy bueno. Hace muy bueno, pero esta sí es... O sea, para el futuro tal vez se vea, pero ya depende de qué tipo de mazo sea. Sí, estas son esas son verde, bueno, estas son verde, blanca y azul. Sí, porque esta es del viejo, del anciano. Esta es del Gundam original. Esta es de Win y pues... Esta es de la bruja de Marte. Me da risa que sacaran, o sea, te das de cuenta, primera, segunda prácticamente y... Séptima. O sea, se pasaron primera, segunda, séptima. Pero es porque... hay que agarrar de alguna forma. Sí, no, hay que agarrar y son los 5 animes con los que iniciaron. Primera, segunda, quinta, sexta y séptima. Quiero mi barba, todos. Sí. Listo, gracias. ¿Qué puedes pensar cuando ves First Contact? Lo que puedo pensar cuando veo First Contact es que lo que lleva el juego por el momento es muy buena, por el simple hecho de que te ayuda a acelerarte bastante. Es una Command Level 3 por coste 3, te va a dar un EX y sale en las vidas. Bursteadas son 3. Y en la main, si la juegas, te va a dar una resource más, es demasiado buena. Yendo de segundo te acelera demasiado y yendo de primero te pone a la par que tu oponente, es mucho. Sí, pero tengamos en cuenta una cosa, es una nivel 3 de coste 3 en un juego que se ha pensado de partidas de 25 minutos. Este es un juego rápido, es un juego express. Si vas a gastar 3 recursos para jugarla, te estás ahogando en un ataque, te estás ahogando en una táctica. Sí, pero mira que con la experiencia, con lo que se vio en el beta, el juego no es tan rápido como uno piensa. Es decir, el beta nos está mostrando esto, pero eso es lo que digo. Exacto, Están las 3 cartas. Por el momento en el juego, First Contact es muy buena. A futuro pues ya va a dejar mucho su uso porque van a sacar muchas cartas que van a acelerar más y que van a poner el juego aún más rápido, que van a robar bastante o que van a generar muchos recursos en el campo. Sí. Pero por el momento First Contact me parece una carta muy buena, me parece una carta que va muy al caso y me parece una carta que apunta muy bien a lo que es verde en sí, rampear. Sí.
¿Qué me puedes decir de la escena? Esta es una escena clásica y muy recordada Sí. del Gundam Wing. Yo sinceramente empecé a ver los animes de Gundam con The Wish from Mercury. Fue la serie de Gundam que me atrapó definitivamente y es uno de los decks que me quiero armar sinceramente, la de Silueta y Aerial. Silueta y Aerial, sí. No reconozco mucho esto, conozco escenas de, por ejemplo, Iron Blooded Orphans, Sí. que fue la que catapultó completamente la fama en el gran público de Gundam. En su De momento. la última década. Sí, de la última década Pero fue el que lo catapultó. Esta es una escena del el segundo anime de Gundam Wing. Esta es una escena en la que la heroína, entre comillas, la niña buena del paseo, le va a dar una carta invitando a su cumpleaños a uno de los 5 protagonistas, a uno de los 5 primeros jinetes de los Gundams. Él la recibe, la rompe y le dice en el oído a ella: te odio con todo mi corazón y te mataré. Pero ella tiene que seguir con una cara feliz porque no quiere en su corazón crear conflicto. Y la carta es bonita. La carta es bonita. No hay que negar que cuando uno es coleccionista de cartas, las cartas con niñas, las cartas con mujeres son. Sí, claro. Están en el corazón de waifu uno. love, sinceramente. Muchos coleccionistas se guían por el waifu love. No, y no lo critico. Yo tengo un montón de cartas que son un bodrio, pero son bonitas. Sí, pero sí, en mi opinión, en lo que está actualmente de Gundam, solo con el beta, que es lo único de producto que tenemos por el momento, First Contact me parece buena. Porque, por ejemplo, la única unidad que hace lo que First Contact hace es el Wing en modo avión. Es el único que lo hace. Y es el level 4. Es decir, es aún más retraso. Y con el beta se nota mucho que se toma su tiempo, ¿cierto? Armar un campo o acelerarse se toma su tiempo. Lo primero turnos es bajo blocker, juego robo, descarto una, y es hacer recursos y robar muchas cartas. Por eso pienso que First Contact como level 3 se define muy bien en el momento. Sí. Ya luego va a decaer completamente porque ya luego se va a acelerar demasiado. Esas 3 fueron elegidas porque después del beta test y de los demodex en California y en China, en California y en Europa, estas fueron las 3 votadas como las cartas que no quisiéramos jugar en el mazo porque no producen confianza, no producen victorias en este formato de la beta, por ahora. Hablemos de Yeruk. Referente a Geralt, actualmente es mala. La carta es horrible. Sí. Es pésima. No tiene sentido que la lleves en el deck. El Gundam es bueno con mucha suerte. Casi no se le ven muchas funciones en general en las partidas. No, por ahora él no tiene unidad única. Él solamente podría limpiar con academia. Sí, él tiene una unidad que es de academia, que es un blanco y es rojo, no me acuerdo específicamente el nombre, pero sí tiene una unidad que se podría linkear con él. ¿Cuál es el problema? Realmente Will actualmente lo máximo de mano que se llega a tener son 7 y muy rara vez se llega a tener 8 porque en Gundam en un punto es como que bajo, robo 2, tengo 6 cartas en mano. Entonces Will no va a tener mucho uso actualmente. Tal vez en el futuro esa carta sí tenga mucho potencial. Sí, un impulso azul. Él es una carta blanca, pero... Sí, en el futuro va a tener mucho impulso, pero no digo impulso porque vamos a encontrar un combo super roto o vamos a encontrar algo super potente que lo vaya a potenciar, no. Me refiero que va a tener una gran potencia por el simple hecho de que en un futuro va a salir un deck que va a robar la mitad del mazo en un combo. Y ahí es cuando entra la brillantez de Will. Sí. Porque al decir, listo, me robó la mitad del mazo, bajo la unidad de Guild, lo pongo abajo, ya, así llegó. Sí, pero en este momento ahora es un costo 3. Sí, no es nivel 3, costo 1 por un piloto más 1/1. Sí. Es un... No hay cohesión, no hay tiene uso.
directamente Guild no tiene uso. Y es una pena, sinceramente. Pero es una pena porque el arte que escogieron es el arte antes de su desarrollo de personaje en el anime. Sí. Lo cual es como que uno de los momentos más grandes de Guild. Sí, ese cambio de corazón de él ver la tierra sí, y el haberlo perdido todo. Exactamente, esa es la escena justo antes de que mate al papá. Y ahí mismo uno ve, luego llega a la tierra y es una evolución completa de personaje. Y da mucha pena que esta carta no tenga tan buen uso actualmente en el meta. Pero a futuro le veo un brillante futuro si se hace bien. Sí. Si se hace bien, Guild tiene muy buen futuro y probablemente se vuelva una de las cartas más buscadas en un punto. Porque todo el mundo las va a tener, va a llegar él como super roto que va a empezar a buscar todo el mazo y va a tener como 8, 9, 10 cartas. No va a descartar nada porque el máximo de mando es 10 y va a llegar Guild y va a decir, bueno, esa vuelta no ataca, esa vuelta no ataca, esa vuelta no ataca. Y va a pausar por un campo porque cuesta 1, es demasiado. Esos son mis pensamientos en lo que se refiere a Guild. Es una pena, es buena futuro, pero actualmente meterla en tu deck es literalmente ponerte una piedra en el zapato y... Sí, es un junket en el mazo. Parece el chiste, juego el abuelo y el equipo el de él. Y reparó 2, luego de eso pausó más consistentemente un Gundam del oponente. Sirve más ese combo, el abuelo con el piloto de él, o Aerial con Chuleta, sirve más. Sí. Hablemos de Side 7. Side 7, para hacer un coste 1, level 1 base, yo siento que para cosas contra Wing, esa vuelta no sirve para nada. Wing va a llega Wing y lo barre. Facilito. Pero para ir iniciando en turno 1, turno 2, no tengo blocker, no tengo una manera como para defender consistentemente las vidas mías, voy de segundo, no me quiero gastar el EX en bajar una unidad todavía. Sirve, pero solo en esa situación. En esa situación no tienen nada más que jugar excepto esto. Pero tengamos en cuenta una cosa: es una base nivel 1, costo 1, la cual cuando la juegas te va a patear en los huevos quitándote otro escudo. Y no es una base fuerte, es una base 4. La base token ya empieza con 5. Sí, pero por eso, y aunque no ayuda, no estorba. Exacto, pero por eso mismo digo, esa base yo la veo con un sentido de, si no tengo nada más para jugar y no tengo la base principal, no tengo nada, sirve para ir avanzando poquito a poquito. Sí. Pero solo en esa situación, tipo, no tengo nada más que jugar, no tengo nada más para usar, no tengo la base token. Eso es como que lo menos peor. Sí, pero aún así es un... Su sola habilidad como base no le hace justicia a las otras bases. Claro, pero pues, vuelvo a decir, no tengo otra base, sino que tengo esta cosa. Exacto. Es esto recibir un golpe directo. Es esto de recibir un golpe directo de un Wing, o recibir el golpe directo de un abuelo, o recibir doble golpe de una Aerial. O ser aún más de malas y que te hayan quitado un escudo. Y es esto es esto y que te mate un Zaku, lo cual sería muy vergonzoso. Per se en este momento con estas cartas que hay hasta ahora. Sí, esa es otra. Es decir, eso sirve si no tienes nada más para jugar. Si no tienes nada más para jugar, esta te puede hacer un pequeñísimo favor. Muy pequeño, pero así es como lo veo yo. También es que yo estoy viendo como que todo lo positivo de las cartas para no empezar a decir cosas negativas. Porque viéndolo, por ejemplo, de una manera objetiva, eso se va a quedar obsoleto. Esto tiene potencial
pero por el momento no sirve con culo. Y esto, sinceramente usaría la base en lugar de esto. Es decir, si no me salió nada más en el beta excepto esta cosa, pues es mejor esto que nada. Pero si me salió otra base diferente, sea la Academy o sea la Blue, esta cosa se va para afuera y entra de una. Y esa es una realidad. Obsoleto, potencial. Si no tiene nada más, juega esto. Sí, y ya lo que es del arte, que es, esta es I-7, el lugar donde se construyó el primer Gundam, y la importancia histórica es I-7, el inicio de la guerra. El inicio de todo. El inicio de la guerra. Una colonia pacífica destruida en un ataque terrorista de la nación Zeon. Y que ahora se tiene que armar. Y que todos sus habitantes se vuelven la primera línea de ataque y de defensa de la tierra. Sí. Y es una... Amuro Rey deja de ser un niño cuando Sai-7 cae y pierde su hogar. Ajá, y ya empieza el mundo de los adultos desde muy joven y pierde completamente la inocencia. Esa es una de las pocas escenas que he visto, ¿cierto?, del Gundam original. Y es de esas escenas que más que todo me impactan por el mensaje de Gundam en sí, que es completamente de antiguerra. Y uno de los mecanismos que usa más Gundam en general para decir, hey, la guerra es estúpida, ¿para qué la hacemos? Es que, y capaz de la realidad, tomar niños y ponerlos en esas situaciones en donde no deberían estar. En donde, que hace un pelado de 14 años montado en un Gundam, arriesgando su vida, peleando por su nación, peleando por su planeta. No debería estar un chico de 14 años, debería estar un adulto de 28, 30, 35 años peleando, no un niño. Y esos son uno de los mensajes que siempre me gustan de Gundam. Sí, aunque Gundam fue criticado porque no te sentías bien después de ver Gundam. Vos veías Gundam y no te sentías bien. No era como cuando en la franja televisión en la que estaba Gundam, a las 5 de la tarde empezaba Gundam, a las 6 tenías Candy Candy y a las 7 tenías Kimba el León Blanco. Sí. Y veías Gundam y ya... te dañaba todos los demás. Porque ya Candy Candy no era feliz, pero tampoco era muy triste. Empezó, para mí personalmente Candy Candy fue un dolor en los huevos uno saber que ella terminó donde empezó. Y Kindle León Blanco va y viene porque eso fue una historia positiva de inicio a final. Listo, gracias. Hablemos de First Contact. Pues lo primero, así como rasgos positivos, es lo más visual, ¿cierto? El arte es hermoso. A mí me gusta. Sí, lo que hablaba con el compañero. Entre los que coleccionamos cartas, digamos cartas, siempre nos van a traer las cartas bonitas. Sí, como hicieron la iluminación, todo es hermoso. Sí, aquí porque es una copia blanco y negro, pero... Sí, lo de aquí es una copia en blanco y negro, pero yo tengo la carta y me gusta mucho. Yo quería jugar el beta, pero no alcancé cupo. Nos lastimaron mucho que hayan entregado nada más 8 sets para eso. Sí. Y yo perdí plata porque traté de comprar un beta en Mercado Libre en México y perdí 1.500.000 pesos que me robaron de la tarjeta tratando de comprarlo. Hablamos de First Contact. Es bonita. Es bonita, eso es lo primero que se me viene. Otra cosa es que pues Ramp siempre va a ser bueno, así que el potencial que tiene para juego futuro me parece que es infinito, ¿cierto? Uno coger y empezar a rampear, eso siempre va a ser algo muy muy fuerte. Y pues honestamente, en general eso es para todo el TCG, pero sobre todo este tipo de cartas que muestra como una acción muy específica, algo que yo digo, ¿y qué estará pasando ahí, cierto? Me dieron ganas de ver cosas más de Gundam, más cosas de Gundam, meterme más a la franquicia. Yo que me he visto todos los animes de Gundam porque soy fanático desde siempre de Gundam. La escena es de Gundam Wing, el segundo anime de Gundam. Ririna, la cual sospecha que el protagonista
Hiro es uno de los 5 terroristas del espacio, uno de los 5 jinetes Gundam que vinieron a derrocar la monarquía de la Tierra. Le da una invitación de cumpleaños al protagonista y le dice, por favor, ven a mi fiesta de cumpleaños. El protagonista, sabiendo que ella lo ha descubierto, toma la carta, la rompe, va hacia el oído de ella y le dice: te odio con todo mi corazón y te mataré. Pero ella no puede poner mala cara. Ella no quiere iniciar un conflicto, porque para ella no ve la guerra como un sentido de sí. Hablemos de algo que es la crítica que han hecho en Estados Unidos y en Europa, donde han jugado los Demodex y los Beta, y es que la carta pesa. Nivel 3, coste 3, te da un recurso bien, te da un recurso ex si estás de malas, y es el hecho de que con 3 recursos puedes bajar una unidad cutre y ponerle un piloto. Sí. Y estás haciendo una inversión a futuro en vez de afianzar campo ahora. Sí. Esa es la crítica que le hacen a esta carta. Sí, eso es uno de los aspectos positivos. Por ahora, o sea, sí, obviamente tenemos que tener en cuenta que en los demo decks serán básicamente 4 starter decks ahí más o menos revueltos, ¿cierto? 3. 3 starter. Sí. Sí, pues es uno por color. Por lo tanto, por ahora no creo que la estructura, la infraestructura para tener una carta como esta y que se sienta bien poder jugarla. Sí. Eso tiene que tener un payoff ahí bueno, que por ahora es simplemente mejor tú coger, saco bicho, saco piloto y pego, ¿cierto? Eso es uno de los malos. Por ahora, el tiempo que pierdes jugando esta carta es demasiado. En un juego que el tempo es mucho. Y eso es en general la crítica que tengo. Otra cosa negativa es que, pues, ¿cómo lo digo? Que te saquen burst. O sea, que te saquen burst, eso uno diría, pues, wow, genial, ¿cierto? Sí. Pero a veces se siente raro, porque tú dices, pues, me salió en burst, no tengo nada que hacer, ya estoy muerto. Si es de los últimos, tú dirías, prefiero una carta defensiva, ¿cierto? Prefiero una base, prefiero... hay una cosa en blanco que selecciona un bicho de 2 de poder, devuélvelo a la mano. Tú dices, si eso... preferiría eso, ¿cierto? Así que a veces se puede sentir raro porque tú simplemente en los últimos escudos no tienes como mucho que hacer con ella. Sí, y que teniendo en cuenta que este es un juego de me quitan 5 escudos y el último ataque sin escudo me mata. Sí, eso es un ataque, es un juego muy Digi, muy One Piece, muy de ese estilo. Esa es la estructura que... Es la estructura Bandai, que... Es la fórmula. Que les ayuda a Bandai, le tiene mucha fe a esta fórmula porque es una fórmula fácil de aprender, difícil de dominar. Sí, es una fórmula que a diferencia de los típicos puntos de vida, es una cosa que tú dices, pues será que sí pego, ¿cierto? Es mucho de aprender ese tipo de decisiones. Sí, hablemos ahora de Gel Yertuk, un piloto. ¿Cómo digo esto sin sonar bien gay? No, digamos las cosas como son. Empecemos diciendo las cosas como son. Estamos hablando de... El man me gusta mucho. La pose y todo. Pues, sí. Eso nuevamente es algo que me parece que está en punto en general. Él está bien. Sí, un hombre de cabello negro con unos mechones morados, el cual después se vuelve un cabello castaño entero cuando él ya empieza a ser un soldado en la guerra. Sí. Y él como carta hay opiniones mezcladas. Uh-huh. Y entiendo las opiniones, pero que
¿Qué piensas vos? Es nivel 3, coste 1 y es un piloto +1/+1. Eso es, Yo tengo traumas con este tipo es un dolor de estómago, porque aún no hay estructura, aún no hay mazo que, No, que lo sí, sostenga. sí. Yo tengo trauma con este tipo de cartas por Digi. Malparido perro. Porque pues, yo juego principalmente Digi. Yo me metí a Gundam porque pues me pareció chévere, ¿cierto? Ujú. En Digi había un mazo que era: te hago robar todo y ahora te mato, muere, explotas mágicamente. Entonces el trauma es algo negativo, la asociación negativa es algo que existe. Sí. Me parece que es algo que está muy disociado. Está muy disociado el que, pues yo leo el efecto y yo digo, pues esto es algo que me dice, yo quiero mantener este man vivo lo más posible para yo poder empezar y robar, ¿cierto? Yo poder empezar y hacer el efecto lo más que yo pueda. Empezar a darme tiempo, empezar a comprarme turnos. Pero el hecho de que sea +1/+1, yo entiendo que a lo mejor una cosa así que tú digas, pues si le pones mucha más vida a algo con esto, como que se vuelve medio maluco. Así que por ahí entiendo la parte de balance, pero No, pero es que me parece demasiado. veámoslo en perspectiva. Otros pilotos que también tienen coste 1 se inclinan al 0/1 o +1/0 o Sí, dan es +1/1 uno. y dan una habilidad especial. Y el otro que da +1/1 aguanta la máquina en la que está. Él no te va a ayudar hasta que estés ahogado en cartas. Sí, eso es una cosa mala, que es a nivel de gameplay. A lo mejor, si lo quieren hacer de control, hagan que sobreviva. Si lo quieren hacer así, algo que sea agro, a lo mejor comprarte un turno en un mazo agro, hagan que peguen más duro. Es algo que me parece que debería ser más coherente con el estilo de juego que quieren que él tenga, ¿cierto? Me parece que no lo lograron ahí bien con él. Otra cosa es que me parece muy raro que sea nivel 3. No sé, me parece que es algo que debería ser, porque si mal no recuerdo, el Gundam con el que él está, primero el efecto de él es inútil antes, ¿cierto? Es inútil antes de que él mantenga 6 cartas, que en la mayoría de juegos, 8. 8, así 8, leí mal, recordé mal. Hasta que no tengas 8 cartas, eso. Este man es un +1/+1 que a lo mejor funciona, Sí, ¿cierto? no, pero considerando que cuando ya tengas Sí. nivel 3 y ya puedes jugar algunas unidades pesadas y que él se vuelva su piloto, porque él en este momento no tiene No. con qué linkear. Sí, me parece que esto es una cosa que no le tenemos el soporte. Así Aún. que aún, no le tenemos el soporte aún. Entonces es muy difícil de visualizar bien eso. Eso Sí. es algo que dependerá totalmente del contexto. Sí, hablemos de Side 7. Primero, el sistema de bases. En general, me parece muy, muy bueno. Me parece que la idea de yo poder decir, sacrifico un escudo para lo mejor que me compré, algo que me compré más tiempo y que tengan efectos así, es algo muy bueno que lo va a lograr diferenciar de la fórmula Bandai, ¿cierto? Sí. Me parece que en comparación a las otras bases que se dieron en el starter, es muy débil. Simplemente Sí, no, se tú quedó corto porque... tú poder decir y le recupero una vida a este bicho, Ujú. ¿cierto? Por ejemplo, contra Wing o contra algo así, yo sigo pudiendo decir, bueno, pego. Y es el único, la única base que tiene estado de pérdida, si se entiende. O sea, es algo que si yo tengo un campo vacío, yo no puedo coger, ver y decir, bueno, esto, ¿cierto? De las otras bases, si yo tengo un campo vacío, yo, por ejemplo, White Base, yo tengo un campo vacío, bueno, el próximo turno empiezo a poder generar tokens. Ujú.
La base verde que no me acuerdo. Si yo la juego, La base verde es la escuela, es es la la academia. escuela, es la academia. Yo cojo, también puedo jugar un token medianamente grande y así en el siguiente turno yo puedo empezar a atacar al oponente. Ujú. Esta lo hago en nada o lo hago cuando mis Gundam estén enteros y yo me quedo como Sí, pero es una base de 4. de 4. Es más débil que la base token inicial. Sí, Y no. la base Nex también es más débil que la base X, ¿cierto? A nivel, pero yo lo podría perdonar si el efecto sea una cosa que te ayude nuevamente a recuperar tiempo. Sí. Y hablando de la escena, Side 7, Side 7 es parte del anime original de Gundam de 1987. Sí, se nota por el bicho. Hasta ya, Es yo el que no Go- he visto en, nada. en la ilustración se ve el Gundam original, el cual era un prototipo de los prototipos. No era la gran cosa, era un bípedo con 2 brazos, el cual podía tener una pistola o podía tener una espada y siempre tenía un escudo. Pero la importancia histórica de Side 7 fue que fue el lugar donde se creó en secreto los primeros Gundam, los cuales la importancia en el Gundam, en el anime original, los Gundam no fueron las primeras máquinas de guerra, fueron los Mobile Suits y los creó el ejército de Zenón para la invasión bélica del espacio. Cuando Zenon ataca Side 7, que es una colonia espacial, fue un ataque terrorista a lo que ellos creían que era una base, una base sin defensas. Y eso inicia una cadena de sucesos en la que al atacar una base y no Indefensa. sé, indefensa, despiertan al león dormido, que es que despiertan al Gundam y a los hermanos del Gundam, que eran el Guntank, el Gun Cannon y la Gun Cord, que eran los pequeños avioncitos a los que se unían Gundam y los Guntank para poder ser piloteados. Y es triste, Sí. porque cuando atacan la base se acaba la inocencia de todos los de todas las personas que están ahí. El primer piloto del Gundam es Amuro Rey, un niño de 14 años, el cual nunca fue un soldado y se monta el Gundam pensando que es una máquina fácil de controlar y ve que es una máquina de guerra, y en el momento en que se monta en el Gundam él ya no es un niño, ya no es un ciudadano, él es un soldado en una guerra en la que no se espera que él gane. Y eso es algo que me parece muy atractivo de la saga. La tragedia inherente de eso. O sea, sí, es cierto. Siempre está el chiste del anime de pues todos los protagonistas de anime son adolescentes de 15, ¿cierto? Sí. Mágicamente todas las aventuras interesantes en el anime le pasan a personas que apenas sí pasaron por la pubertad, por alguna razón de la vida. Sí, pero esta es una historia Sí, triste. esto tiene una inherente tragedia de, hey, las aventuras de este anime le están pasando a niños de 15 años que apenas sí pasaron por la pubertad, Ajá. ¿cierto? Pero también, y me parece muy interesante que hasta cierto punto es, el de esta escena como tal, como la dibujaron acá, es como viendo eso como ver al Gundam como esa máquina de guerra que debe ser algo avanzado si lo están generando en secreto, Sí. ¿cierto? Ver eso como y también entendiendo todo con todo el contexto que da esto a cierto punto el juego, porque pues si tú ves la mayoría de los pilotos son esos, son los protas y por lo tanto son niños, ¿cierto? Sí. Ver todo el contexto que te da eso, ese mero conocimiento, tú ya dices pues sí se nota como la grandiosidad de Gundam, pero también se nota a cierto punto esa tragedia inherente de la franquicia entera, que esto le está pasando a gente que está por encima de su cabeza. ¿Cierto? Sí. Y ya, en general ya eso es todo lo que tenía que decir. De esa carta,
no hay mucho que decir porque me parece una carta que no es muy remarcable. Es simplemente lo de la base y pues el arte nuevamente es de 10. Gracias. Bien, bueno, sí, vamos a hablar de las cartas que se van a volver un yunque y o salvan o mejoran el juego. Empecemos hablando de First Contact. Es una carta. Buenas, mi nombre es Tulio Hernández. Ahorita lo censuro. First Contact es una carta que puede llegar a ser muy buena, tiene potencial futuro, pero en estos momentos no hay nada que la aproveche. ¿Qué Míralo. pasa? No hay algo que aproveche el rampeo que da esta carta y te hace perder mucho tiempo. Porque estamos hablando de que es un turno que pierdes completamente solamente para ganar uno más, un resource más. Mientras que el oponente normalmente va a jugar una unidad más, otra o 2 unidades más, y vas a estar en una gran desventaja a futuro. Sí, Porque y va cogiendo mucha gente. tengamos en cuenta que bursteada te da un ex, seteada te da. Ah, no, bursteada te da un recurso normal, seteada te da un ex. Sí, el burst es bueno, pero tiene que salir en la seguridad. No hay forma de manipular la seguridad, o sea, es muy condicional. Sí. Y si te sale en la mano, es un ladrillo. Porque si lo utilizas, pierdes tiempo. Y pierdes tiempo realmente. Y si te sale en la seguridad, genial. Ahí quedaría bastante bien, pero no más. ¿Qué puedes decirme de la carta? El arte, la escena. ¿Conoces la escena? Sí, es la escena cuando llega Hiro Yui a la Tierra y Helena le hace una invitación. Lirina, pero sí. Irina. El Ella- arte como tal está bien. Ella ya sospecha que Hiro es uno de los terroristas que aterrizó en la Tierra. Ella trata de hacerse la amistosa y le da una invitación a su cumpleaños. Sí, siendo sinceros, Hiro no es como que sea muy bueno disfrazando esa parte. El man es bastante directo, demasiado reservado y es el chico misterioso que acaba de llegar después de los atentados. Sí, eso es como. Eso es el peor disfraz posible, Sí, pero. literal. Pues Somos personas adultas, entendemos lo que es el waifu love. Esta carta es hermosa. Sí, la carta del arte es bastante buena. El arte no hay quejas. Un poquito fuera de lugar pues en el contexto de Gundam y guerras, pero hey, no está mal. Pero hay que entender que ella era No, esa sí. voz positiva del pacifismo imposible que se esperaba en el Gundam. En Gundam Wind, más a ser específico. Sí, aunque Gundam ha sido problemático para Japón desde siempre porque veamos el primer Gundam y hay mucho que decir de él. Hablemos de la segunda carta y después volvemos a hablar del Gundam original cuando hablemos de la tercera carta. ¿Listo? Hablemos de Will Yaruk. Listo. Well es mejor personaje de Witch of Mercury, sin duda. Sí, un crecimiento de personaje El mejor admirable. que tuvo la serie. Pero como piloto, ¿qué pasa? Su habilidad como piloto es Condicional. que cuando tu oponente tiene 8 más cartas, tú puedes volver a activar la unidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Usted en qué de las partidas que usted jugó, cuántas veces usted tuvo 8 cartas en la mano? Nunca. Así es. Es muy fácil que se acaben los recursos rápido. Sí, teniendo en cuenta que él es blanco. Considerando que no hay ninguna carta que haga robar al oponente. O sea, el oponente es el que tiene que robarlas o que le salgan en seguridad y tener cartas en mano. La condición de Well para que se active es imposible en este momento. No hay forma de que se active. Tal vez cuando salga ya el primer set y haya cartas que haya más robo, pueda tener alguna utilidad, pero hasta entonces es que no es imposible su uso. Y sus stats son bastante malos. Es un 1-1 De nivel 3. de nivel 3. Entonces, la mayoría de pilotos tienen algún stat en 2. Sí,
Y los que tienen en uno son al menos comandos, entonces se puede utilizar como efecto o como piloto. O al menos da un efecto global más útil. Más útil, sea Amuro suspendiendo algo, Kira siendo el piloto mejor piloto que hay hasta el momento. Todos dan algo y dan más stats que bueno. Incluso Hiro tiene 2-1, aunque no lo utilices con el win, da más stats. Entonces, Guel, que no tiene un lugar, porque su efecto de piloto heredado no es bueno y sus stats tampoco lo son. No son lo suficiente. Por ahora, el juego tiene que evolucionar. Si a futuro hay una forma, Dios no lo quiera, en que las partidas se vuelvan pesadas. En que haya más poder de robo, más que todo. Que haya forma de que el oponente tenga más poder de robo para activarse su condición, al menos. Y en ese caso sería bueno utilizarlo con blockers, el cual él no tiene ninguna unidad blocker. La unidad que linkea con él específicamente es una unidad normal, por así decirlo, es una unidad vainilla en estos momentos. Solamente tiene stat, no tiene ni siquiera efecto. Él era, hablemos del personaje en sí en la bruja de Mercurio. Estamos viendo a un antihéroe, el cual él ve el mundo cambiar, él ve lo que es ser un ganador y ser un perdedor en una guerra que él heredó. Él no heredó la guerra de la Tierra contra los espaciales. Sí, él no heredó la guerra, y aparte de eso, él empezó como un personaje muy prepotente, ¿cierto? En plan, soy el ganador, soy el mejor de aquí, soy el putas de Aguadas. Y cuando comenzó a perder, que le tuvieron que bajar la humildad y lo desterraron prácticamente de la familia. Y mató a su familia. Él mató accidentalmente al papá. Y eso se lo comió emocionalmente por un buen pedazo de... Aunque siendo sincero, su mejor desarrollo de personaje era cuando estaba trabajando en las minas. Sí. Ahí cuando era Bob, nuestro Bob, fue donde comenzó a desarrollar humildad. Y ahí comenzó a mejorar mucho más. Ya cuando mató a su padre, pues sin querer quería. Sí, ese fue el anatema, la antítesis del héroe, la prueba que el héroe tenía que superar para ser un héroe y no ser olvidado. Sí, ya cuando eso pasó, ya le tocó pues tomar riendas de la empresa, quiera o no. Lo bueno es que cuando ya tomó riendas de la empresa ya tenía un contexto de humildad por haber trabajado en las minas y por haber visto lo que es la pobreza de la tierra y el odio de la tierra. Un vagabundo por un buen rato. Sí. Aunque todavía no había llegado a la tierra, en ningún momento llegó a la tierra todavía ahí. Uh-huh. Él llega a la tierra muchísimo después y aún así no llega a conocer tanto la tierra. Pero sí conoce el trabajo duro, lo que es ser no tener casa. Básicamente estuvo viviendo en una tienda de campaña por la mayor parte de la serie, de la primera parte, antes de... No, güey, el mejor personaje está de Superman, totalmente. Sí. Ahora hablemos de la que han llamado la peor base posible. Hablemos de Side 7. Side 7, sí, es la peor base. Tiene un buen efecto, la de recuperar vida, pero los stats no sirven. O sea, es que 4 es muy fácil de bajar, cuando todas las bases tienen 5 como mínimo. Incluso la de la academia, que es level 2, tiene 5. Y como es level 1, se supone que en contexto usted la quiere jugar ahí mismo, el primer turno. Pero ya tienes una base inicial que al menos... Que al menos no te duele, pero no te defrauda. Así mismo, usted ya tiene una base y no quieres quitar una base para colocar otra. En ese momento es matarte a ti mismo. Entonces, como tal, Side 7
No es buena base para nada. Aunque el recovery es bastante bueno, más que todo en equipos de blockers. Sí, pero es que ya vimos que Pero- por ahora el juego está matapistola. Una unidad que sobrevive no sobrevive en Sí, es 3 muy- turnos. Es muy raro que una unidad sobreviva más de 2 turnos. Porque lo van a intentar matar como puedan. Ajá. Pero El caballo, el clavo que más sobresale es el que más duro le dan el martillo. aunque tiene jugabilidad, digamos que si uno lo juega con el strike y le coloca Kira, ataca, pierde 1 de vida y ese le recupera más de vida. Esta es una carta verde. No, es la carta azul. Este es verde, blanca y azul. Sí, este es azul. Sí, Qué él es pena. azul. Él es azul, por lo que puede jugar en una estrategia de white base con strike, porque strike es blanco. Y eso sirve mucho pues para estar curando al blocker más grande que hay en el juego en el momento, que es el strike. Sí. Pero igualmente sigue siendo una base muy mala porque es muy fácil de bajar. ¿Y por qué jugarías esta base sobre la white base? La white base está jugando token todos los turnos. O el Minerva en el caso para el strike, de que puedes volver a parar el strike. Sí. Hablemos de la escena. Esto es Side 7. Esto es el inicio de la guerra Gundam. Este La primer colonia que Zeon destruye en un ataque terrorista a una colonia pacífica. Es que esta carta es literalmente el comienzo de todo. El primer episodio, el primer conflicto. Esto es Gundam, como tal. Todo nació aquí, prácticamente. Sí. Que fue donde Zeon atacó. Amuro estuvo obligado a pilotear el Gundam. No tenía ni puta idea de qué estaba haciendo, pero aún así lo hizo y el Gundam, como estaba rotísimo, ganó. Era una unidad única. Hasta la fecha, Zenon creó los primeros Mobile Suits. La Tierra no tenía Mobile Suits, estaba empezando el desarrollo de Mobile Suits y el padre de Amuro decidió que para darle una vuelta a una guerra que se iba a avecinar, creó 3 prototipos: Gundam, Gun Cannon, Gun Striker y Gun Tank. Así es. Y de ahí pues nacieron un montón de Gundam. Después, La versión en masa Y esos del están- Gundam, que es el GM, el cual es un Gundam bípedo, no muy móvil, no. es un Mobile Suit un poquito más. Es un Gundam hecho en masa. Sí, esa es la mejor explicación, porque la gran diferencia entre los Gundam y los Mobile Suits es que los Mobile Suits se construyen en masa, son un diseño son un mismo diseño con dos diferentes armas, los cuales se hacen en masa al mercado. Sí, es más, no se llegan a hacer Gundam en masa, sino hasta No, lo que es Victory. nunca se hacen Gundam en masa. En Los Victory, Gundam sí. en Victory, ¿cuál era? Gundam Victory. El Gundam Victory es hecho en masa. Al final de la serie ya hay como 5 Victory diferentes. Pero cada uno No, tiene es una variación de él. No, es el mismo. Sí. Pero es porque el Victory es un Gundam modular. Como lo es Striker, que es un avión al cual le puedes cambiar las piernas para combate aéreo y para combate en Sí. tierra. Aunque el más parecido sería el ZZ. Sí. El ZZ que está hecho en varias partes. Es lo más parecido al Victory que hay. Pero ya es una época muy en el futuro. Sí, recordemos que el Gundam 1 es 1978, la gente, Sí. los personajes aún se visten a gogo, a gogo y Todas como, de Mahal. y como pachucos, porque usted veía fuera del combate a No, Muro y Amuro se vestía como pachuco, pantalones de traje y una camiseta por dentro del pantalón. Por poquito le dicen Marty McFly. Sí, no, y uno de los datos que apenas el martes pasado salió, y es que por primera vez en la historia de Gundam, alguien tiene un celular.
en Guns, alguien tiene un celular. Antes todos tenían, todos, las naves, los Gundam, en las calles, todo el mundo hablaba con teléfono de disco. Y nadie se dio cuenta hasta ayer que no. Y trataron al man de decirle, no, eso no es así, han habido celulares antes en Gundam. Y no. Pues la verdad no recuerdo. Aparte de mundos, de lo que sería universos alternos en la saga principal. Nunca hay celular. No, es que nunca hay celulares porque es un que... puto celular. Porque tiene sentido en la historia original porque no existían celulares en los 70. No, y nadie se imaginaba que la telefonía podía... Hasta allá. No, y si mucho, cuando se comunican dentro de Gundam. ¿Con qué? Dios sabrá. Radio, supuestamente son radio, que recuerdo Sí. que la explicación técnica de por qué no se pueden disparar láseres en el espacio a larga distancia es porque mientras más lejos está, más se dispersan las partículas Warshawski. Sí. Pavlovsky, Warshawski. Pavlovsky. Minovsky. Gundam es y será una espada de doble filo para Japón. Empezó mostrando un anime en el que no te sentías bien después de verlo porque era el desastre de la guerra, temas muy delicados para el momento, porque cuando Gundam, el primer Gundam estaba al aire, fue la terminación de la industria carbonera y pesquera tradicional japonesa. Los pueblos mineros ya el gobierno decía no vamos a seguir socavando la montaña, no vamos a seguir destrozando los materiales naturales. Somos una isla, no podemos quitarle tierra y regalársela al mar. Y eso creó pobreza, y eso se reflejó en Gundam con el tema de los refugiados. Recuerda que los refugiados de la colonia 7 nadie los quería ni en la tierra, y cuando llegaban a la tierra fueron un estorbo. No, igual los de las colonias siempre fueron marginados. Siempre fueron. Básicamente todos los que estaban en las colonias eran marginados de la tierra. Siempre hay bastante discriminación, y fue por eso que Seon pudo tomar tanto poder. Sí, Seon, y el cual al final fue muy riesgoso, pero cuando antes de que el emperador muriera, que le dijo a su hijo, recuerda a los nazis, y él que es que los nazis tenían la razón, y él que es que he fallado como padre. Básicamente. No, es que al final hay también una refleja de lo que es el populismo. Hay un momento en que el rencor se llegan tanto que ideas radicales pueden surgir. Sí, no. Y Seon siempre fue un paralelismo a los nazis, pues. Y después cuando estábamos en Gundam Sync, que fue la época de SAF contra la Federación de la Tierra, en que fue los Naturals contra los Coordinators, que fue un poquitico mencionado en el primer Gundam, cuando decían que mientras más tiempo pasa la humanidad en el espacio, menos humana se estaba volviendo los New Types. Igual se suponía que el espacio, que era lo que quería hacer también este Char, el espacio iba a bloquear las habilidades ocultas de los humanos. Y fue lo que hizo. Lala podía transmitirle su tristeza a Amuro y a Char. Sí, pero incluso varios New Type también nacieron de la Tierra, no solamente del espacio. Que incluso los orígenes de Seon se remontaban a la Tierra. Pues el origen de todo el mundo es a la Tierra, porque al final de cuentas no es como que las colonias... Pero no, Seon fue al espacio, pero no se dio el territorio que tenían las tierras. Aún tenían sus propias minas de deuterio y minerales, las cuales defendía a puño y letra. Claro, ellos todavía tenían territorio en la Tierra y eran lo que utilizaban para poder invadir y también para poder subsistir con recursos y negociar con la Tierra y toda la historia. Ellos también necesitaban un pedazo de tierrita, pues. Sí, es que... Gundam también le enseñó una cosa a Japón, y es que ese espíritu
posguerra de Japón, de que listo, perdimos la guerra, pero nosotros nos mejoramos a nosotros como personas aún después de esa tristeza. Y vos ves cualquiera de los animes o de los mangas de Gundam, ninguno termina bien. Ninguno termina bien. Depende, Gundam 00 termina bastante bien. Estamos hablando de que terminan con siendo aliados de una raza extraterrestre bastante poderosa porque... No termina con un armisticio. No. Entonces, Esa es la primera temporada. La primera temporada termina así. La segunda sí. terminan básicamente destruyendo el armisticio. Pero ya uniendo toda la Tierra. Ya toda la Tierra está unida y ya se van naciendo más new ties, en este caso innovetas, para lo que sería la serie. Y después termina con la película, en la cual ya terminan haciendo contactos con seres extraterrestres, que esos serían los ELS, y logrando comunicarse con ellos, al punto de que crean una coexistencia entre las dos razas. Sí. Ya para terminar la última discusión. Al creador de Gundam, el cual Dios lo tenga en su gloria y está enterrado. Decían que su inspiración eran otros robots y otros decían que su inspiración eran las armaduras de samurái. Yo diría que una mezcla de los dos. Primero, en esa época el género mecha. Golgo se ve en el mecha que era era feísimo. Vos lo llegaste a escuchar. Era un estúpido robot dorado, el cual era un perfecto cuadrado y cuando lo Quiero activaban. saber cuál. Golgo. Quiero saber cuál era. Pero era demasiado viejo, creo que lo he visto porque he jugado mucho Super Robot en mi vida. Y por ahí en algún lado. Super Robot Tyson. Super Robot Wars. Sí, es. Tyson, la Sí. misma cosa. Ajá. Simplemente el nombre es japonés. Entonces creo que en alguna de las series ha aparecido. Pero... O sea, la inspiración realmente bueno. Uno, los samuráis, porque se nota Las muy la armaduras armadura samurái. completamente samurái. El casco distintivo de los Gundam, Las la cabeza cabezas. siempre es un casco de samurái. No tienen boca, tienen ojos penetrantes y tienen 2 o 3 cuernos como eran las Una de armaduras. las armaduras samurái. Y lo que eran los mechas. En esa época de Japón había mucha esperanza por lo que era la ciencia ficción. ¿Cierto? Sí. Había mucha esperanza por la innovación. Era una época transitoria que estaban teniendo y que estaban innovando mucho con Era la era Showa, la era de la segunda fiebre de oro de Japón. literal. Tenían los carros, tenían lo que era de industria automotriz, los videojuegos con Nintendo que estaban haciendo, lo que eran muchas series se trataban de robots, Mazinger, Get the Robot, por decir los más populares pues de esa época. Y que siguen vivos. No, y tenga en cuenta que la franja televisiva de cuando salía Gundam, que Gundam lo transmitían a las 5 de la tarde, terminaba Gundam, iniciaba Kimba, León Blanco, y después estaba Candy Candy. Como era el Rey León. Sí, una copia del Rey León que tenía la tarde empezaba triste porque terminaba Gundam y después Kimba, y Kimba no era precisamente feliz, pero era muy emocionante, y después llegamos a Candy Candy, lo cual era una novela entre En comillas. serio, weón. No, Esa era una novela mexicana pero en forma. sí, terminó fatal, Dios. No, marica, sí, Aún me parte el corazón ver cómo terminó Candy Candy. Candy Candy, episodio que no le daban una cachetada, era un episodio que no era de Candy Candy. La pobre niña sufría como si no hubiera mañana. Aún me acuerdo su diálogo de cuando no quería ir a México. Muchas gracias. Dale, parce.